Buenas tardes, noches o días. Nosotras somos el grupo 212 del equipo 4 y vamos a hablar sobre las proteínas, sus funciones, sus estructuras y cómo se componen. Las proteínas son los componentes a partir de las cuales se ensamblan las células y representan la mayor parte de su masa seca. Pero además de proporcionar forma y estructura a la célula, las proteínas también realizan la mayor parte de sus innumerables funciones. Las proteínas biológicamente activas son polímeros que consisten en aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos covalentes. Una molécula tan grande como una proteína puede tomar muchas configuraciones diferentes como estructuras tridimensionales. De todas las configuraciones posibles, solo una o a lo mucho unas cuantas tienen actividad biológica y estas son llamadas configuraciones nativas. Muchas proteínas no tienen una estructura repetitiva, regular y obvia, y como consecuencia esas proteínas suelen describirse como poseedoras de largos segmentos de estructura aleatoria. Se clasifican en diferentes categorías según su estructura, función y origen. Algunas categorías comunes incluyen proteínas estructurales, enzimas, proteínas de transporte y proteínas reguladoras. Pero de forma general se clasifican en holoproteínas y heteroproteínas según estén formadas respectivamente solo por aminoácidos o bien por aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales no aminoácidicos. Las holoproteínas son proteínas completas que consisten en una cadena polipeptídica y su grupo prostético o cofactor unido. Y las heteroproteínas son proteínas que están compuestas por diferentes subunidades polipeptídicas. Se clasifican en diferentes categorías según su estructura, función y origen. Algunas categorías comunes incluyen proteínas estructurales, enzimas, proteínas de transporte y proteínas reguladoras. Pero de forma general se clasifican en holoproteínas y heteroproteínas según estén formadas respectivamente solo por aminoácidos o bien por aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales no aminoácidicos. Las holoproteínas son proteínas completas que consisten en una cadena polipeptídica y su grupo prostético o cofactor unido. Y las heteroproteínas son proteínas que están compuestas por diferentes subunidades polipeptídicas. Se clasifican en diferentes categorías según su estructura, función y origen. Algunas categorías comunes incluyen proteínas estructurales, enzimas, proteínas de transporte y proteínas reguladoras. Pero de forma general se clasifican en holoproteínas y heteroproteínas según estén formadas respectivamente solo por aminoácidos o bien por aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales no aminoácidicos. Las holoproteínas. Yo les hablaré sobre las holoproteínas y las heteroproteínas. Las holoproteínas están constituidas únicamente por polipéptidos. Entre los más importantes se encuentran las albuminas, como la ovoalbumina de la clara de huevo, la lactoalbumina de la leche y la ceroalbumina del suero sanguíneo. Las globulinas, algunas asociadas a las anteriores, como la ovoglobulina, la lactoglobulina y la ceroglobulina. Las escleroproteínas son sólidas e insolubles, por lo que constituyen los tejidos de sostén de los animales. Así, por ejemplo, la colágena forma los haces colágenos de la piel. Las protaminas y las histonas, estos dos tipos de proteínas suelen ir asociadas a los ácidos nucleicos y formando los nucleoproteídos. Las heteroproteínas, llamadas también proteídos, están formadas por asociación de una proteína estricta denominada grupo proteico con otra sustancia no proteica y de estructura micromolecular llamada grupo prostético. Atendiendo a la naturaleza del grupo prostético, las heteroproteínas se clasifican en la hemoglobina, presente en la sangre de los vertebrados y a la que da color rojo. Su grupo proteico es la globina, que es una albumina. El grupo prostético es el hemo, derivado de la porfina, que lleva un átomo de hierro. Los citocromos, su grupo prostético es muy parecido al hemo, por su átomo de hierro es capaz de captar un electrón pero para después liberarlo. Debido a esta propiedad, los citocromos intervienen en la cadena de transporte electrónico durante la fase final de la respiración celular.
Los nucleoproteídos, el grupo proteico es una protamina o una histona y su grupo prostético es un ácido nucleico. Buenos días, yo le voy a hablar sobre la función de las proteínas. Para que las proteínas lleven a cabo su función se requiere que tengan una estructura tridimensional precisa. El ribosoma sintetiza las proteínas de manera lineal, forma cadenas de aminoácidos mediante la síntesis de los enlaces peptídicos. A continuación, la cadena debe adquirir su conformación funcional o nativa, proceso al que se le llama plegamiento de proteínas. Las proteínas se clasifican con base en su estructura en fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas, que en general tienen funciones de soporte, están formadas por repetición de elementos de estructura secundaria, hélices u hojas B, en forma de fibra. En contraste, las proteínas globulares están formadas por elementos de estructura secundaria que adoptan una conformación compacta. Unos ejemplos de proteínas pertenecientes a ambas familias son las proteínas estructurales. La queratina es una proteína fibrosa presente en todos los vertebrados. Es componente principal de la región callosa externa de la epidermis, cabello, uñas y pezuñas. Las proteínas de transporte. Una de las propiedades más interesantes de las proteínas es la unión específica de moléculas pequeñas conocidas como ligandos. Los transportadores biológicos son capaces de unirse a un ligando y depositarlo en el sitio adecuado. Las proteínas tienen la capacidad de transportar de manera práctica a cualquier otra molécula, agua, gases, iones, metales, carbohidratos o lípidos. Dos proteínas transportadoras son la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina es la proteína responsable de la captación de oxígeno en los pulmones y de su transporte hacia el organismo. Una proteína semejante es la mioglobina. Facilita el transporte a los músculos en ciertas condiciones. La mioglobina funciona además como almacén. Proteínas catalíticas o enzimas. La mayoría de las enzimas son proteínas globulares y facilitan su transformación específica en otra molécula de interés para el organismo. Las enzimas catalizan la formación, ruptura y rearreglo de los enlaces covalentes necesarios para producir nuevas proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, así como para degradar los alimentos o las moléculas que ya no son necesarias. Las proteínas de reconocimiento, inmunoglobulinas. Los anticuerpos son glucoproteínas globulares que también son llamadas inmunoglobulinas. Estas proteínas se encuentran en el plasma de la sangre y son producidas por los linfocitos B. Forman parte de la respuesta humoral del sistema inmune. Las proteínas motoras, actina y miosina. Los filamentos de actina proporcionan también la base para la formación de estructuras que producen de la membrana celular, como las microvellosidades de las células intestinales o los pseudópodos de las amibas. La miosina es una proteína que funciona como motor molecular que es capaz de transformar la energía química contenida en el ATP en movimiento. Algunas hormonas son proteínas, por ejemplo la insulina, la hormona de crecimiento o hormona estimulante del folículo FSH. Las hormonas se producen en las glándulas, viajan a través del torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, deben ser reconocidas por proteínas receptoras específicas para cada hormona. Por último, aunque las proteínas muestran un gran número de funciones y propiedades, por último, son degradadas, ya sea por las enzimas petrólicas propias o de otro organismo, por la destrucción no enzimática de sus componentes esenciales. En la mayoría de las células existe un recambio normal de proteínas no modificadas. Estas se degradan de manera petrólica a los aminoácidos que las constituyen, los cuales son utilizados después para la síntesis de nuevas proteínas. Hola, yo voy a hablar sobre las estructuras de las proteínas. Las proteínas están básicamente formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que se unen entre sí en largas cadenas. Es además el cómo se conforman, ya que estas vienen determinadas por la secuencia de aminoácidos que componen a la proteína y por cómo la proteína se pliega en formas más complejas. La estructura primaria es una secuencia de aminoácidos y un ejemplo de ella sería la oxitocina.
La secuencia secundaria está desarrollada por la primera secuencia. En esta se encuentran en forma de pliegues. Un ejemplo serían las hélices alfa y las láminas beta. En esta estructura también se encuentran los puentes de hidrógeno. La estructura tercera se encuentra conformada por enlaces disulfuro entre histeínas, interacciones de Van der Waals, interacciones iónicas y hidrofóbicas. Esta estructura se define como la conformación de la proteína en dominios, que es donde cada una de las proteínas tiene un propósito biológico. Y estas son conocidas como estructuras tridimensionales, como es el caso de las enzimas catalizadoras. Por último tenemos la estructura cuaternaria, que esta no todas las proteínas, no todas llegan a alcanzar esta estructura. En esta estructura está conformada por más de una cadena de aminoácidos, como es el caso de la hemoglobina, que está conformada por 4 subgrupos. ¿Qué causa la desnaturalización de las proteínas? Los cambios de temperatura, sobre todo los aumentos de calor, pues provocan vibraciones en las moléculas que rompen los enlaces de las proteínas. También se produce la desnaturalización a causa del frío, ya que ocurren por debajo de las temperaturas de congelación o por debajo de los 0 grados centígrados. Los cambios de pH provocan un desequilibrio ácido-base o cantidades diferentes de iones de hidrógeno e hidróxido que pueden afectar a la unión de las proteínas. Adición de venenos metálicos como el plomo interactúan con los sitios de unión al calcio de las proteínas, lo que provoca las rupturas de los enlaces a la desnaturalización de estas.